A iniciar nuestra escuela dominical del día de hoy. Unos minutitos tarde, pero bien. Así que le invito a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por permitirnos llegar hasta aquí. Dispuestos, Señor, a escuchar de tu palabra y también preparando nuestro corazón para lo que va a ser, Señor, la reunión principal. Te pedimos en esta hora de tu guía, Señor, de tu sabiduría en nuestras vidas para poder entender tu palabra, poder ponerla en práctica en nuestras vidas, sin importar la edad, sin importar la condición, Señor, de cada uno. Permite que cada clase que tenemos hoy pueda, Señor, recibir palabra de ti para poner, como dije recién, en práctica en la vida de cada uno. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes para poder no solamente llenarnos de conocimiento, sino poder entender tu palabra, poder entenderte a ti, poder ser parte, Señor, de tu obra, que no se detiene, y que podamos ser herramientas útiles en tus manos, Señor, para también cumplir con tus propósitos, tu voluntad para nuestras vidas, para nuestra iglesia, donde sea que estemos, Señor. Te pedimos tu bendición en esta hora y pido también por los hermanos que puedan venir en camino, para que puedan llegar sin inconveniente aquí, Señor, y poder estar juntos como una iglesia, Señor, compartiendo de tu palabra. Te pedimos por todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, no sé si hay clases para niños, intermedios. Le damos el espacio para que puedan ir a sus clases. Y los demás nos quedamos en Lucas 25. No existe. 24. Claro. Lucas 24. Entonces, para cerrar la idea, ¿no es cierto?, de lo que se estuvo compartiendo aquí por nuestro hermano Christopher la semana pasada, en el versículo 11 y 12 vimos que decía: más a ellos le parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Estamos recordando entonces que las mujeres habían ido al sepulcro, ¿cierto?, y se habían encontrado con que el cuerpo que ellas esperaban encontrar no estaba, sino que más encima dos varones les habían dicho: no está aquí, ha resucitado, ¿cierto? Entonces ellas volvieron emocionadas, contentas a contar estas palabras, y dice aquí que los que estaban ahí reunidos les pareció que estaba, como hizo no vamos a decir quién, pero que estaban loquitas, ¿cierto? Les parecían locura las palabras de ella y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido, ¿cierto? Y ahí terminamos la clase anterior. Y obviamente eso quiere decir que hoy día vamos a empezar del versículo siguiente, que sería el 13, ¿ya? Hay una historia un tanto larga en cuanto a versículos, que es la que vamos a estar estudiando hoy día. Pero antes tengo dos preguntas sencillas, así que por favor saque lápiz y hoja. No, tranquilo, vamos a hacerlos pasar aquí, ¿ya? No, tampoco. Va a ponerlo nervioso nomás. Para que lo piense, ¿ya? ¿Cuál sería la diferencia entre estudiar Lucas, que es lo que hemos estado haciendo, versus estudiar el ministerio de Jesús, por ejemplo? ¿Hay alguna diferencia? ¿Es lo mismo? Muy bien. ¿Cierto? Nosotros al estudiar Lucas lo que estamos estudiando es la historia de Jesús, de su ministerio, pero desde el punto de vista de una persona, ¿sí? Si quisiéramos estudiar completamente el ministerio de Jesús, tendríamos que tomar los 4 evangelios, que son la mirada de 4 personas, y que se van complementando entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿nosotros estamos estudiando el ministerio de Jesús? No, estamos estudiando el evangelio de Lucas, que narra un 80%, un 70%, no sé cuánto exactamente, pero un porcentaje de esto, ¿ya? Entonces, si queremos complementar la historia completa, tenemos que ir al resto de los evangelios. Y ahora viene la segunda pregunta. ¿Cómo es la palabra de Dios? ¿Qué encontramos en la Biblia respecto de esto? Yo le voy a dar un ejemplo a qué me refiero. Por ejemplo, yo puedo abrir mi Biblia y encontrar que en Hebreos 12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz. Por ejemplo, ¿ya? Para no leerla completa. Entonces, ¿qué otro versículo se le ocurre a usted? Le voy a dar 30 segundos para que lo piense, que describa algo respecto a la palabra de Dios. Por ejemplo, un salmo, a ver.
Le doy 30 segundos, busquen su Biblia. ¿Perdón? ¿Ya? ¿Pero un versículo en particular? Que diga algo. Vimos que era viva y eficaz en el ejemplo que yo les di. ¿Qué más dice la Biblia respecto a la palabra de Dios? Ese es el mismo versículo que yo di, pero está bien, súper. Es otra característica, ¿cierto? Exacto, ¿sí? Bien. La carta a Timoteo dice que toda la escritura ha sido inspirada por Dios y útil para enseñar. Perfecto. Toda la escritura es inspirada por Dios. Bien. Sí, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahí teníamos un salmo. ¿Alguna otra? ¿Sí? ¿No? Sí. Sí. Nos va hablando, aunque no lo dice en un salmo, pero se entiende la idea. Ya, pero bueno, ya que los compliqué. Isaías dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Bien, permanece para siempre. Claro, que no vuelve vacía. Entonces tenemos hartas características que hemos compartido aquí que nos hablan respecto a la palabra de Dios. ¿Cierto? Como algunas cosas que recuerdo que dijimos, que era viva y eficaz, que era la luz para el camino de aquel que quiere llenarse de ella, es alimento para nuestras vidas, etcétera. Es verdad. Dijo la hermana, es más cortante que toda espada de dos filos, ¿no es cierto?, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es perfecta. Entonces hay un montón de características respecto a la palabra de Dios. Teniendo eso en mente, le voy a pedir que haga un paréntesis, lo guarde por ahí, ya en algún espacio de la memoria, y vaya pensando en la medida que vamos a ir estudiando lo que viene ahora en Lucas, qué relación tiene eso con lo que acabo de preguntar, ¿ya? ¿Qué tiene que ver las características de la palabra de Dios con lo que vamos a estar leyendo hoy día? Eso ahí, como paréntesis, vaya pensándolo, al final obviamente vamos a redondear la idea. Entonces, versículo 13 de Lucas capítulo 25, dice lo siguiente. 24, perdón, me quedé con la broma. 24, 13. Dice entonces, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y ahí vamos a hacer un paréntesis del paréntesis, ¿ya? Una pausa. ¿Cuál era el estado de estas personas? De estos dos que iban conversando. Iban tristes. ¿Qué más? Sí, iban caminando, pero característica de la persona. Tenían ojos velados, ¿cierto? Porque se les presentó el Señor Jesús y no le conocieron. ¿Qué más? Sí, iban discutiendo. Yo creo que no iban peleando, pero sí en una discusión de una conversación animada. ¿Cómo creo? Si usted hubiera sido este discípulo que va caminando, ¿hubiera ido contento, triste? Iban impactados, sí. Y vimos, ¿no es cierto? Lo dijo, creo que Lale, iban tristes, impactados. Y la pregunta es, si ellos eran discípulos del Señor, ¿cierto? Porque es lo que hemos leído aquí. Y a la vez estaban conmovidos, acongojados, meditabundos. ¿Eran realmente discípulos? Eran, pues. Sin ir más lejos, yo les podría preguntar, ¿cómo estaban los 11 en ese momento? Igual, pues. ¿Y eran discípulos? También. Las mujeres, cuando van al sepulcro a esperar encontrar un cuerpo, ¿cómo iban?
contentas y con la esperanza de que iban a encontrar vacío porque el Señor les había dicho que iba a resucitar? No. Por lo tanto, estas características que vemos en ellos, de que estaban bajoneados, tristes, ¿cierto? Lo vemos en sus discípulos. Eso no le quitó la condición de discípulos. Ellos, aún siendo discípulos, sufrieron un bajón, pero no, eso no significaba que no lo eran, ¿ok? Eran discípulos y estaban en esta condición. Bien, sigamos. Entonces dice ahí en el 18, para terminar bien la idea, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? ¿Dónde andaba? O sea, entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él, que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así, como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él le dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. O sea, le dijo: hasta aquí yo llego, nos vemos, chao. ¿Cierto? Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde. Y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos y a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Esa es la lectura que redondea toda esta historia que vamos a estar estudiando hoy. ¿Ya? Y lo que ocurre entonces es que encontramos a dos discípulos que van camino, ¿no es cierto?, a Emaús, que era un pueblo que se entiende que más o menos estaba como a una distancia de 11 kilómetros de Jerusalén, ¿ya? Que eran 60 estadios. Más o menos hacia el ojo, 60 kilómetros es como si uno caminara de aquí en línea recta hasta un poco más allá de la Moneda, ¿ya? Más o menos esos son 11 kilómetros. Entonces, estos discípulos se encontraban caminando, como leímos, pero tenían tres características en ellos, que es más o menos las cosas que yo les preguntaba recién. Lo primero es que eran ignorantes respecto a las Escrituras, porque pese a ser discípulos, aún así habían hartas cosas que no conocían, que no entendían. La segunda es que estaban dudosos. ¿Ok? Y la tercera, ya la había dicho, confundidos. Así iban caminando estas personas por este camino, quizás de vuelta a su casa. No sé si serían emausinos, no sé cómo se dice. Pero ellos iban camino a esta aldea, confundidos, dudosos e ignorantes respecto a las Escrituras, a la palabra de Dios. Acuérdese la tarea que le di, tener ahí en mente, ahí estamos empezando a relacionarla. Eran ignorantes entonces respecto a las Escrituras, ¿ya? Entonces eso hacía, como les había hecho la pregunta recién, si eran discípulos o no, habíamos visto que sí lo eran discípulos. Pero eran discípulos que tenían un conocimiento deficiente de las Escrituras.
Y por lo tanto, este conocimiento deficiente lo volvía peligroso. Era deficiente, era insuficiente y por lo tanto era peligroso. Ojo que a nosotros también nos pasa lo mismo. Un discípulo que no logra entender bien las Escrituras, que no logra entender la voluntad de Dios, que la palabra de Dios para él quizás es solo conocimiento, también es peligroso porque va a compartir con otros quizás qué cosa. Entonces ellos estaban así, con mucho conocimiento, habían visto muchas cosas del Señor, pero ahora iban confundidos, preguntándose cosas, de camino a Emaús. ¿Qué es lo que vemos que hace el Señor? Dice aquí que Él tomó las Escrituras. ¿Qué Escrituras habían en ese momento? Abrió segunda carta a Timoteo, Apocalipsis. ¿Qué puede haber abierto? Lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, ¿sí? Y dice que empezó a disipar todas las dudas y todas las confusiones a estos discípulos. Le empieza a explicar desde el comienzo. Entonces estos hombres que estaban desconsolados, que estaban devastados, ¿sí?, cuyas esperanzas y sueños que habían puesto en este Mesías, en este Señor Jesús que habían visto días antes, probablemente se habían disipado, iban frustrados por el camino. Porque, como hemos dicho hartas veces aquí en la escuela dominical, ¿qué es lo que esperaba ver el pueblo de Israel respecto del Mesías? Un libertador. Alguien que iba a ponerle el pie encima a los romanos, a todo este imperio opresor que había sobre ellos, y que los iba a redimir de eso. Ellos lo que ellos esperaban ver. Entonces, ¿con qué se encuentran? Con alguien que a primera vista es la esperanza que ellos querían ver, se comporta como alguien distinto al momento de hablar, comienza a demostrar que es distinto con sus actos, pero al final, ¿qué ocurre con este hombre? Muere. Entonces todo lo que ellos habían cimentado en ese momento se les viene abajo. Ya no va a pasar lo que ellos esperaban que ocurriera. Incluso ellos, como dije recién, esperaban que Jesús pusiera su pie sobre el imperio romano, y lo que ellos terminan viendo es que el imperio romano, entre comillas, es el que pone el pie sobre el Señor porque lo crucifica y le da muerte. ¿Qué esperanza había en ellos entonces de una resurrección después de todo esto que habían visto? Ni hablar. Lo que ellos habían entendido en las Escrituras no era esto. Equivocadamente. Entonces, cuando las mujeres llegan a decir, ojo, que nos pasó esto en el sepulcro, ellos estaban ahí porque ellos lo cuentan. ¿Sí? Le dicen eso al Señor. Dice el versículo 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. A ellos les constaba esto que había pasado, por algo lo están contando. ¿Pero qué fue lo que dijeron? ¿Se acuerdan el gestito este? ¿A los que no lo vieron? Dijeron, no, están locas. ¿Sí? Y por lo tanto, su actitud, ¿qué es lo que nos demuestra? Que ellos dijeron, no perdamos más el tiempo. ¿Qué hacemos aquí en Jerusalén? Devolvámonos, insisto, no sé si serían emausinos, pero se devuelven. Quizás se devuelven a su casa. No sé por qué irían a Emaús, pero si sus esperanzas estaban en la resurrección del Señor, si hubieran tenido un entendimiento más cabal de las Escrituras, lo más seguro es que se hubieran quedado ahí, esperando, el Señor va a resucitar. Veamos cuando se levante de su tumba, cuando se abra la puerta, no lo sé, la piedra sea removida. Pero su actitud, ¿qué nos dicen? Que ellos dijeron, hasta aquí nomás llegamos. Devolvámonos a nuestras casas. No perdamos más el tiempo. Entonces, van
recapitulemos, van camino a Emaús y dice ahí que iban discutiendo, iban conversando, iban recordando cosas. ¿Cómo qué? Probablemente todo lo que había sucedido esta última semana, que había sido más que intensa. Recordando, por ejemplo, ¿qué había pasado el primer día de esa semana? La entrada triunfal. Recordando, oye, ¿te acuerdas cuando entró el Señor? ¿Cómo la gente lo recibió? Recordando tal vez lo que había sucedido los días posteriores, cuando se enoja ahí en el templo y se pelea con los que estaban haciendo negocios, con los sacrificios, con los animales. Recordando tal vez los hechos sobrenaturales que se vivieron en la cruz. Cómo se oscureció todo, cómo la tierra tembló. Tantas cosas que ellos tienen que haber visto, su cara, sus expresiones. A lo mejor recordando en el juicio, cuando todos le decían, habla, defiéndete, y él no abría su boca. Desde lejos ellos mirando. Tantas cosas que pueden haber ido conversando en un camino de 11 kilómetros. Tuvieron harto tiempo para conversar. ¿Cómo fue recibido, entre paréntesis, en la entrada triunfal el Señor Jesús por la multitud? Como el Mesías, hijo de David. O sea, estaban reconociendo en él que ahí venía la promesa de Dios para libertar al pueblo. Y la semana termina con este mismo Mesías muerto por ellos. ¿Qué pasó entonces? En medio de esta confusión y caos que rodeaba su corazón y su mente, aparece el Señor Jesús. ¿Por qué aparece? Porque había resucitado. ¿Sí? Recordemos que ya estamos en la etapa donde el Señor Jesús había sido muerto, había sido enjuiciado, había sido muerto en la cruz, y ahora Él ya está resucitado. Entonces Él le aparece a estos hombres, quienes no son capaces de reconocerlo. ¿Ya? No porque Jesús antes era moreno y ahora era rubio, porque se dejó crecer la barba, porque antes era... No. Sus ojos estaban velados. Era Jesús, pero ellos no pudieron reconocerle. Este Jesús resucitado no iba levitando por el camino. No venía transfigurado como había sucedido antes en un monte. Era Él, era Jesús. El mismo que ellos antes habían visto como sus discípulos. Solo que ahora traía las marcas de la cruz en su cuerpo. ¿Ya? Y era un hombre más. Ellos lo vieron y dijeron, otro más, en medio del camino. Ellos esperaban encontrar a Jesús en este camino, ¿no? Claramente no. A la última persona que ellos hubieran esperado ver era Jesús, porque sus esperanzas no estaban en la resurrección. Andrés, dígame. Para complementar eso mismo, en Juan 2, desde el 18 hasta el 22, cuando le dicen, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, y después dice, entonces cuando resucitó, los discípulos se acordaron de estas palabras y creyeron. Sí, perfecto. Tampoco sabían a qué se refería. Sí, vamos a llegar a un punto similar a ese, dentro de un cachito, pero lo que dice Andrés es que los discípulos, sabiendo que el Señor Jesús iba a resucitar, por lo mismo que estamos estudiando hoy día, que es que tenían un conocimiento de las Escrituras, pero no lograban entender completamente la revelación de Dios, tenían sus ojos velados. Y después como que les empieza, dicho en buen chileno, a caer la teja con un montón de cosas. ¿Ya? Pero que en ese momento no lograban ver. Así como ahí mismo no estaban viendo quién estaba con ellos. Entonces ellos no esperaban encontrar a Jesús ahí. Como dije, si lo hubieran esperado, si hubieran creído en la resurrección, probablemente no hubiesen ido de vuelta a Emaús. Y ahora viene lo que decía Andrés. Ellos sabían de la resurrección, pero no se acordaban. No estaban en el conocimiento perfecto de lo que estaban viviendo. Y miren, por favor, Mateo, capítulo 27. Rápidamente, versículo 62, para que tengamos el contexto de lo que vamos a leer. ¿Qué dice Mateo 27, 62? Dice, al día siguiente,
que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. ¿Dónde estamos entonces? En el juicio del Señor Jesús, ¿ya? Diciendo, no estamos ahí, discúlpenme. Leamos uno anterior. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Estamos entonces después de la resurrección, después de la muerte de Jesús, más bien, después de la muerte de Jesús, ¿ya? Entonces estaban las mujeres ahí en el sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación del cuerpo, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos delante de Pilato. O sea, después de todo lo que había sucedido del juicio, de la crucifixión y su muerte, van nuevamente para allá estos personajes, ya, los fariseos y los sacerdotes, y dicen lo siguiente: Señor, le están diciendo a Pilato, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días, resucitaré. ¿Sí? Y ahí entonces, cuando en el versículo 64 dicen, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. ¿Sí? Y ahí es donde Pilato manda a un guardia para que custodie la tumba. ¿Por qué le leo esto? Porque está relacionado precisamente con lo que decía Andrés. Los fariseos, los sacerdotes, se acordaron de qué cosas. ¿Qué es lo que había dicho Jesús? Que iba a resucitar. No era un secreto. El Señor Jesús lo había dicho delante de sus discípulos, delante de la multitud, delante de todos. Hasta ellos se acordaron. Sus discípulos, en cambio, debiendo tener esta verdad, pero ahí enraizada en su corazón, se les desvaneció con todo lo que vivieron, con todo lo que vieron. No lograban entender todavía cuál era el propósito de Dios. Seguían pensando que este libertador venía a redimir al pueblo del Imperio Romano. Volvamos a Lucas 24. ¿Qué le dice el Señor Jesús entonces? ¿De qué están hablando y por qué están tristes? ¿Cierto? Es lo que él les preguntó. Cleofas le dijo, oye, pero ¿cómo no vas a saber lo que ha pasado este fin de semana? Es el evento, o sea, era más importante que la Copa América, que la Eurocopa. Nadie, pero ni aunque fuera extranjero, estaba desentendido de lo que estaba pasando. O sea, aunque hubiera sido extranjero, esa persona tiene que haber visto el cielo oscurecerse, tiene que haber sentido la tierra temblar, tiene que haber visto todo lo que ahí sucedió. Entonces, no cabía en su cabeza, ¿cómo no va a entender de qué estamos hablando? Recordemos, entre paréntesis, que la fama de Jesús en vida traspasó toda frontera. Y ahora que era su muerte, estaban todos los ojos puestos ahí, en lo que había ocurrido este fin de semana. Entonces, ¿ellos qué hacen? Empiezan a contar a este desconocido todo lo que él le estaba preguntando, lo que él quería saber. ¿Sí? Dicen, mira, Jesús Nazareno, versículo 19, ¿cierto? Claro. Le dijeron, mira, Jesús Nazareno, que fue varón profeta. ¿Era verdadero o era falso que Jesús era varón profeta? Era verdadero. No era equivocado. El tema es que era mucho más que eso. Él no era un profeta. ¿Sí? Un profeta más. Era mucho más que eso. ¿Qué más dicen? Poderoso en obra y en palabra. Él demostró que tenía un poder sobre las cosas naturales e incluso sobre las sobrenaturales. ¿Se le ocurre algún ejemplo, no? ¿Dónde Jesús mostró poder sobre lo natural? ¿Perdón? Sí, hay hartos ejemplos, ¿cierto? Cuando calma la tempestad, le dio instrucción a una higuera para que se secara, que eso quizás es medio sobrenatural. Pero hay hartos ejemplos sobre lo natural, sobre las cosas terrenales que uno podía ver. Y también hay sobre las cosas sobrenaturales. ¿Qué hacía con los endemoniados? ¿Quién tenía poder para sacar a los demonios?
sobre las enfermedades. ¿Se había visto antes personas con ese poder, esa autoridad para poder sanar enfermedades? Y más aún cuando había un enfermo que iba con fe, ¿no es cierto?, a él no le decía, tu fe te ha sanado. ¿Qué le decía? Tu fe te ha salvado. Tus pecados te han sido perdonados. Entonces él demostró un poder sobre todas las áreas. No quedó ningún cabo suelto. El poder del Señor se demostró sobre todas las cosas. Y ellos lo estaban diciendo. Poderoso en obra y en palabra. ¿Qué más dice ahí el versículo? Delante de Dios. Sí, ellos reconocían que esta persona no era especial porque sí. Era un enviado de Dios. Solo que probablemente todavía no entendían, ¿sería realmente el Hijo de Dios? ¿Sería un profeta como lo fue Elías? Y de todo el pueblo. A todos les constaba que este hombre era diferente, que tenía algo distinto. ¿Y qué más dice? Y le sentenciaron a muerte y le crucificaron. Ya lo hemos visto en otras escuelas dominicales, pero ¿quién es el verdadero responsable de la muerte del Señor Jesús? ¿Pilato o los judíos? Pero en ese momento, los judíos. Pilato fue la herramienta nomás. Pero el pueblo mismo, a lo suyo vino, más los suyos no le recibieron. Y de hecho, por favor, rápidamente, Hechos capítulo 4, versículo 10. Fíjense aquí, en este discurso que está dando Pedro, ¿qué es lo que él dice? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este está en vuestra presencia sano. O sea, acababan de sanar una persona, pero más allá de eso, ¿con qué me quiero quedar? Que él les dice que la muerte es responsabilidad de ellos. A quien vosotros crucificasteis. No dice Pilato, no dice los romanos. ¿Sí? Ante los ojos de ellos, no es que Pilato y los romanos se lo echaron. Pero la realidad no era esa. Ellos eran los responsables, ellos fueron los que lo condenaron. Buscaron la excusa para llevarlo frente a Pilato. Y después, recuerde que le hizo dos preguntas, le dijo, bueno, ¿de qué están hablando? Y también le dijo, ¿y por qué estáis tristes? Y aquí contestan ahora, ¿por qué estaban tristes? ¿Qué dice el versículo 21? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. No pasó lo que ellos esperaban que sucediera frente a sus ojos, porque en rigor sí es el Redentor. Pero no pasó lo que ellos querían ver. Ya han pasado 3 días desde que esto sucedió. Y ahí cuenta, ¿no es cierto?, que han sido asombrados por lo que las mujeres contaron. Más encima, ellas dijeron que estas personas, los ángeles, le habían dicho, Él vive. Entonces dice, pero algunos de los nuestros, otros discípulos fueron, encontraron la escena tal cual como ellas la describieron, pero a Él no le vieron. Entonces como que dicen, bueno, pero en realidad no sé qué creer. ¿Sí? Estaban ahí, dudosos, tristes, confundidos. ¿Cómo cerramos entonces esta idea? Bueno, vamos a hilar esto con la introducción que habíamos dado de pensar qué es lo que nos decía la Biblia respecto a cómo es la palabra de Dios, en la importancia del entendimiento. Estos hombres, incluidos los otros discípulos y todos los que habían estado ahí, ¿cuánto tiempo pasaron escuchando a Jesús? ¿Escuchando al Maestro? Muchísimo tiempo, años. Algunos habrán llegado antes, otros habrán llegado después, salvo los apóstoles, ¿no es cierto?, que tuvieron el periodo completo. Pero años de ver al Señor Jesús, de ver su poder, de ver sus obras, de su enseñanza sobre todo, de escuchar lo que Él tenía que decir. Pedro y Juan le vieron transfigurado. Quizás alguno de ellos estuvo ahí en el bautismo
cuando vio que desde el cielo bajó el Espíritu de Dios como una paloma, dice, y que más encima se escuchó una voz que dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia o contentamiento. Hubieron un montón de cosas que ellos pudieron atestiguar para que pudieran empezar a entender cabalmente toda esta enseñanza. Sin embargo, ellos podemos ver aquí que tenían mucho conocimiento, pero tenían una necesidad de entender, que no es lo mismo. No es lo mismo tener conocimiento que tener entendimiento. ¿Para qué nos sirve entonces tener entendimiento? Porque esto nos va a llevar a nosotros a poder entender quién es Dios, cómo es su plan de salvación, cómo se lleva a cabo y cómo es la redención a través de su Hijo, que no era como ellos la esperaban. ¿Qué es lo que a ellos les faltaba entender? ¿Cuál era el plan de Dios? Porque el plan de Dios decía que Cristo tenía que morir en una cruz, que estaba anunciado en los evangelios. El Señor se lo explicó de pe a pa, desde Moisés, pasó por todos los profetas, para que ellos pudieran tener este entendimiento. Entonces, la pregunta es, ¿dónde podían ellos, los discípulos, encontrar este entendimiento? Solo en Él. Solo en la revelación que Jesús les estaba dando. Y que en nuestro caso nosotros podemos encontrar en la Biblia por medio del Espíritu Santo. Entonces el Señor se les aparece y comienza, así como sus ojos fueron, ¿no es cierto?, descubiertos cuando le reconocieron a Él, también espiritualmente ellos empiezan a entender lo que antes no habían entendido, que era conocimiento que tenían acumulado. Entonces ellos como discípulos deberían haber entendido de qué se trataba la redención. Ellos dijeron ahí, estamos tristes porque esperábamos que Él viniera a redimir a Israel. Pero la redención implica que hay que pagar un precio. Y ese precio era la vida del Hijo de Dios, el Cordero perfecto. Pero ellos al parecer nunca lo pensaron, nunca lo entendieron. Estaban sesgados en decir, viene, listo. Va a poner el pie sobre sus enemigos y va a venir a reinar. Y lo va a hacer. No era equivocado pensar que eso va a ser el Redentor. Pero primero había que pagar este precio. Y es lo que ellos habían ignorado. Entonces el Señor les habló duramente. ¿Qué les dijo que eran? Insensatos. ¿Y qué les dijo de su corazón? Tardos. No fueron palabras suaves, ni decorosas, no fue políticamente correcto. Les habló duramente para que pudieran reaccionar, digámoslo así. Entonces el Señor Jesús, ¿qué empieza a decirle? Bueno, no era necesario que el Cristo padeciera, versículo 26, estas cosas y que entrara en su gloria. ¿No se dieron cuenta de eso? ¿Viene a reinar? Sí, pero no es el momento. Primero hay que pagar el precio. Después va a venir el momento de reinar. Y así entonces, como empieza, como dije recién, a pasar por todo el Antiguo Testamento, a explicarles todas estas verdades. ¿Se acuerda de Adán y Eva cuando pecaron? Se vieron desnudos, tuvieron vergüenza y ¿qué hicieron? Se cubrieron con hojas. Y cuando el Señor se les apareció, cuando Dios los ve, ¿qué hace con ellos? Les cambia la vestimenta. Los viste de pieles de animales. Entonces, desde el principio Dios ha mostrado que la paga del pecado es la muerte. Y le ha enseñado al hombre que su pecado le va a llevar a la muerte. Por lo tanto, les lleva todo este barrido de las Escrituras para decirle el Cristo tenía que padecer, tenía que pagar el precio, tenía que morir en la cruz. Él entonces repasa completamente las Escrituras y les muestra
que todo esto apuntaba a Él, a esa persona en la cual ellos en algún momento habían estado decayendo en su fe. Él era este Mesías. Entonces, quiero terminar con el siguiente detalle. Cuando el Señor Jesús, ¿no es cierto?, está con ellos, se queda, acepta quedarse porque se estaba haciendo de noche, se les revela que Él es el Señor Jesús y se les desaparece, hay una reflexión en ellos. Leamos 31 y 32. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Consulta. ¿Qué es lo que hizo este cambio de actitud en ellos? ¿Qué es lo que conmovió su corazón o su entendimiento? Según esto que estamos leyendo acá. ¿Fue el ver a Jesús? ¿O fue la revelación de la Escritura? Ellos dijeron: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Lo que provocó un impacto en ellos fue entender las Escrituras, poder por fin cerrar el ciclo y entender que lo que estaba pasando no debía tenerlos a ellos conmovidos, tristes, sino que era el plan de Dios, perfecto, cumpliéndose delante de sus ojos. Entonces, conocer la verdadera interpretación de las Escrituras es conocer a Dios, es comprender cómo está desarrollado su plan y cómo se está logrando su propósito soberano. Y así es como ellos pudieron entonces decir: oye, ardía nuestro corazón. Ellos vieron al Señor Jesús, sí, tienen que haberse alegrado, obvio, tienen que haberse sorprendido. Pero la revelación, el entendimiento de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, fue lo que a ellos los dejó en shock. Entonces, volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué dice la palabra respecto, o qué dice la Biblia respecto a la palabra de Dios? Lo mismo que hemos estado viendo aquí. ¿Qué es la luz de nuestro camino? ¿Qué es lo que puede saciar nuestro pan de cada día, digamos, ¿no es cierto? Y un montón de otras cosas. Entonces, ¿dónde vamos a buscar? ¿En la palabra de Dios o fuera de la palabra de Dios? Y lo segundo, ¿sirve por sí solo el conocimiento? Ya vimos que no. Tenemos un ejemplo práctico de gente que estuvo ahí durante 3 años escuchando, aprendiendo, pero que no logró entender la voluntad de Dios o completamente las Escrituras. Entonces, ¿a qué nos motiva esto a nosotros? A buscar entender la palabra de Dios, que ésta sea revelada a nuestras vidas para que nosotros podamos aplicarla. Tener solo conocimiento, ya vimos aquí que no es la solución. La solución pasa por el entendimiento. Y esa es la clave, el título y todo lo que hemos redondeado hoy. La necesidad del entendimiento de la palabra de Dios. No solo estos 2 discípulos que iban camino de Emaús, sino todos sus discípulos estaban bajo la misma falencia. Todos estaban tristes, todos estaban dudosos si realmente había resucitado, siendo que hasta sus enemigos se acordaban que él había dicho: oye, después del 3er día yo voy a resucitar. Bien, no sé si tengan alguna pregunta. Andrés, ¿quería hacer otro comentario? ¿No? ¿No, pastor? ¿Algo que añadir? Ya. No sé, ¿los niños venían en camino? ¿Oramos sin ellos? Estamos en el tiempo justo. Había que invocarlos. Bien. Vamos entonces a orar para cerrar esta parte del día de hoy. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos compartir tu palabra. Gracias por la enseñanza, Señor, que encontramos en ella.
tantos ejemplos que nos parecen tan lejanos a veces, o de otros que están equivocados y que nosotros estamos bien, siendo que no es así. Y por lo tanto te pido, Señor, que seas tú corrigiendo nuestras vidas, que estos ejemplos que vamos viendo en tu palabra puedan hacernos pensar, puedan hacernos recapacitar, Señor, en cuánto nos falta, y que definitivamente podamos poner de nuestra parte, Señor, todo, ya que tú ya pusiste todo, para poder entender tu palabra, para poder entender tus propósitos, entender tu voluntad perfecta en nuestras vidas, en esta humanidad, aunque a veces nos parezca que las cosas se escapan de las manos, pero sabemos que a ti nada se te escapa, Señor, que todo está bajo tu control, y te pedimos para que nos ayudes, Señor, a poder ir interpretando correctamente tu palabra a través de tu Espíritu Santo, y que de esa manera podamos ser, como dije en el principio, Señor, herramientas en tus manos, útiles para los planes y los propósitos que tú tengas para con cada uno de nosotros, Señor. Te pido por cada niño, por cada joven, cada adulto que hemos estado aquí en esta escuela en el día de hoy, para que cada lección que hemos estudiado pueda tener el fruto, Señor, que tú esperas en la vida de cada uno. Así que te doy las gracias nuevamente y pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.